Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de hoy, el café de esta mañana, es ya uno de esos cafés apresurados, de los que uno se toma en 2 o 3 tragos mientras hace otras cosas. Se prepara para salir, coge las llaves del coche, coge la mochila. Hoy es día de agenda apretada y esos días el café no se toma, se bebe. Hoy es el día 25, el día de los 25 días después. Y esa referencia temporal tiene el peso de la evidencia. Y esa evidencia pesa mucho. Porque hoy, 25 o 26, depende de la cuenta que usted haga, si la marca el 30 o el 31, digamos 25. 25 días después de que estallara la crisis en Ceuta, el Gobierno reúne al Consejo de Seguridad Nacional. Porque hoy, 25 días después, el Gobierno va a nombrar a un mando único para coordinar la gestión de la crisis. Y porque hoy, 25 días después, comparece en el Congreso el primer ministro de los 8 comprometidos. Pasado 25 días, el Gobierno ha vuelto a estar activo y hoy se nos amontonan las citas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Bueno, por seguir un mero orden cronológico de este día, que nos ayuda un poco a gestionar el tráfico político de un martes de agosto que resulta un poco atípico, la verdad. Lo primero que va a ocurrir es la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, va a ser más o menos en 1 hora, a partir de las 9, al que, por cierto, se ha convocado al presidente de Ceuta, y como 1 hora más tarde, a eso de las 10, primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo curso, tras el parón de agosto. El Gobierno va a nombrar a un mando único, que es exactamente lo que lleva pidiendo desde el primer minuto el presidente de Ceuta, y que hasta ahora, Guillermo, el Gobierno había descartado. Sí, casi un mes ha estado el Ejecutivo esquivando esa petición de la ciudad autónoma con el argumento de que no era necesario atenderla y que la coordinación entre administraciones estaba funcionando correctamente. En la Moncloa se limitan a asegurar que una vez se ha superado la crisis de seguridad, el escenario es otro y que ahora ya sí toca reforzar esa gestión. En la práctica, la creación de ese mando único operativo va a suponer que el Gobierno central asuma el control, aunque la intención de la Moncloa es seguir contando en todo momento con el equipo de Vivas, que va a formar parte del órgano asesor que tomará las decisiones. Hoy también se ha invitado al presidente de Ceutí a asistir a esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional que va a declarar la situación de interés nacional en Ceuta para que después el Consejo de Ministros constituya ese mando único. Será el ministro Ángel Víctor Torres quien asuma esa figura, ese control. Lo que dicen en el Ejecutivo es que esa creación del mando único no va a suponer que se tomen decisiones distintas a las que se habrían tomado sin la creación o la constitución de ese organismo. En el Ejecutivo asumen que la decisión supone un giro estratégico en la actitud que se había adoptado hasta ahora y también asumen, Pedro, las críticas, la tardanza en la adopción de esta decisión, de esa constitución del mando único que se va a escenificar con la reunión del Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo de Ministros que se celebrará a partir de las 10 de la mañana. Claro, sí, lo primero que haces al volver de vacaciones es aquello que te han pedido con insistencia mientras estabas de vacaciones. Es inevitable pensar que acabas dando la razón a quienes te acusaban de estar de vacaciones. El caso es que la mañana va a seguir avanzando y a mediodía el Congreso de los Diputados se va a desperezar un poco, solo un poquito, que los veranos son largos en el Congreso. A mediodía comparece la ministra de Defensa y abre ronda de ministros, hasta 8, que van a acudir al Congreso para rendir cuentas de la gestión de la crisis. Yo no tengo ninguna duda de que los diputados de la comisión han preparado concienzudamente las preguntas que van a hacer. Pero solo por dejar planteadas las que nos hacemos nosotros, o las que haríamos nosotros, a la ministra de Defensa. Sería interesante que Margarita Robles nos contara si el CNI supo que se estaba organizando un asalto masivo. Si lo supo, si avisó a los ministerios implicados en la gestión de la frontera. ¿Y cuándo avisó? ¿Y a quién? ¿Y en qué términos avisó? ¿Y por qué vías dio el aviso? Si eso no ocurrió, es decir, si el CNI no se enteró y no pudo avisar, ¿qué ha hecho la ministra? ¿Quién ha asumido responsabilidades? ¿Cómo se explicaría un fallo de inteligencia tan garrafal? Pero hay más. Se le podría preguntar, o se le preguntará,
¿por qué tardó tanto el ejército en desplegarse en la frontera cuando el asalto estaba ya en marcha? ¿Quién decidió que había que esperar unas horas? Si fue una decisión política o si fue una decisión militar. Bueno, con que respondiera, hay muchas más, pero con que respondiera a ese puñado de preguntas, pues ya habríamos avanzado suficiente en esta primera explicación de la gestión de la crisis. Javier Bañuelos. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pero claro, comparecer en el Congreso no garantiza que se vaya a responder a todas las preguntas. ¿Qué sabemos, Javier, de por dónde va a ir la ministra? Bueno, el guión, Pedro, ya está escrito y en él no se esperan grandes revelaciones y menos aún de los asuntos más importantes que apuntabas, como por ejemplo los avisos que el CNI dio al Ministerio del Interior, en concreto a la Guardia Civil. Es información clasificada y a ese carácter reservado se aferrará hoy la ministra de Defensa para no entrar en detalles. No se espera, por tanto, que profundice ni que amplifique esa brecha abierta con el Ministerio del Interior a raíz de la polémica abierta por el grado de conocimiento que tenían sobre el riesgo de esa entrada masiva en Ceuta el pasado 30 de julio. Hubo avisos, varios avisos del CNI, y a lo más que llegará hoy la ministra de Defensa será defender de nuevo el trabajo de los agentes de inteligencia del Servicio Secreto Español. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI. Margarita Robles defenderá también la españolidad de Ceuta y está por ver, Pedro, si hoy en el Congreso vuelve a ser tan contundente como lo fue también con el gobierno de Marruecos. Que no puede ser que se utilice a menores, como se ha utilizado, o a personas, echándoles a la muerte sin más, como consecuencia de actuaciones en las redes. Bueno, no hay que olvidar que la ministra de Defensa fue la primera y la única voz del gobierno en señalar al gobierno de Marruecos cuando el resto de ministros felicitaban al reino alauita por su lealtad en esta crisis. La comparecencia a partir de mediodía. Nosotros en Hoy por Hoy, pues ya les contaremos mañana lo que ha dado de sí. El Partido Popular activó ayer también la estructura habitual del partido. Reunió a la dirección y luego compareció Borja Sémper en rueda de prensa. Este verano el Partido Popular ha recorrido todo el bazar chino. Ha hablado de la hamaca, de la tumbona. Ayer habló de las chanclas de Pedro Sánchez. El presidente ha gestionado la crisis en chanclas, dijo Sémper. Julia Molina. Julia, muy buenos días. Buenos días. Sí, en el PP creen que las decisiones llegan tarde, acusan a Sánchez de haber mirado a otro lado en esta crisis y critican que no haya habido dimisiones. Es verdaderamente lamentable que ante una crisis de esta dimensión, el presidente del gobierno esté desaparecido. Como lo es también que ante una crisis de esta magnitud nadie haya asumido responsabilidad alguna y no haya habido ninguna dimisión. Sánchez es plenamente consciente. Por eso lleva semanas usando a sus ministros como escudo humano, mientras él se ocultaba en la maleta. Los populares siguen pidiéndole que comparezca ante el Congreso. Mañana, de hecho, se reúne la Diputación Permanente para votar si lo convocan de manera urgente. El PP quiere vender gestión ante la inacción y presumen de haber puesto sobre la mesa varias medidas que el Ejecutivo ha acabado poniendo en marcha. Menos de una semana después, el Gobierno acepta e impulsa 2 de esas medidas. Nos alegramos, el mando único y el plan de reactivación económica, pero faltan otras 5, que no tarden. Entre esas 5 están la expulsión de todos los migrantes, activar a Frontex y pedir un mayor reconocimiento para Ceuta en Europa. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, agradeceríamos que todas las infraestructuras estuvieran disponibles, porque lo fundamental, independientemente ni de cómo se haya actuado hasta ahora ni de las valoraciones que se puedan llevar a cabo, es conseguir garantizar salubridad, higiene y saneamiento para todas estas personas. Y yo creo que se va en el camino adecuado. Creo que ese es el lugar por el que tenemos que ir, porque, insisto, el principal riesgo en materia de salud pública tiene que ver con la salubridad. Si conseguimos actuar sobre la salubridad, la higiene y saneamiento, tenemos la gran mayoría de los riesgos atajados. Es el secretario de Estado de Sanidad, que pasó anoche por hora 25. Insiste el Ministerio, insiste por tanto el Gobierno, en que el Partido Popular está alarmando de manera injustificada con sus avisos sobre los riesgos de salud en esta crisis. Lo hemos escuchado. Lo fundamental ahora es que los inmigrantes tengan letrinas, que se puedan duchar, que puedan mantener una higiene. Por cierto, que vuelve a señalar al gobierno de Ceuta, al que desde el Ministerio de Sanidad se señala como una especie de tapón durante todas estas semanas para poder contar con instalaciones donde poder atender con garantías a los inmigrantes. Marina Fernández, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Por fin se está avanzando en la instalación de centros de acogida. Se han habilitado varias carpas en la zona del embolsamiento, se han habilitado también otros alojamientos en la zona de Loma Margarita, se están habilitando otro tipo de enclaves y creo que ese es el lugar por el que tenemos que ir. Y en Ceuta, donde está el secretario de Estado, se nota
hemos visto un avance muy notable y hablando también con organizaciones como puede ser, por ejemplo, Cruz Roja, también nos lo hacían llegar. Pero la sanidad ceutí sigue tensionada, reconoce Javier Padilla, aunque sin impacto, sostiene, sobre la atención a la población, sin cancelaciones de citas o de intervenciones, ni tampoco de vacaciones de los sanitarios. De media, por ejemplo, en el hospital de Ceuta estamos viendo que se están viendo unas 70 personas más de lo que se veían al día en el año 2025. Ahora bien, esto se está haciendo también con un refuerzo de profesionales. Más de 90 refuerzos a los que, si fuera necesario, ha dicho Padilla, el Ministerio sumaría más, con contrataciones específicas. Lo que no hay, insiste, es una emergencia de salud pública ni condiciones para un confinamiento, como se empeña en reclamar el PP, que ha ido moderando el mensaje hasta pedir el aislamiento de las personas contagiadas. Responde Padilla. Claro que el aislamiento es una medida de salud pública y que no hay que estudiar si se hace o no. Es que se hace porque están los protocolos aprobados por todas las comunidades autónomas. Comunidades que van a donar, recordamos, 45.000 dosis de distintas vacunas para inmunizar a migrantes y a población ceutí no vacunada y prevenir así potenciales riesgos. Gracias, Marina. Hoy el vicepresidente primero y ministro de Economía se reúne con el tejido empresarial y comercial de la ciudad. A eso ha ido fundamentalmente. A tomarle el pulso a Ceuta para decidir después qué ayudas económicas necesita la ciudad. Y allí nos vamos. Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días. Buenos días. Pues es un pulso distribuido en 2 días. Este lunes era el encuentro institucional con el presidente Juan Vivas, que servía para acomodar cómo va a ser el presente y mirar al futuro con el relanzamiento del actual plan integral, un plan que ha ejecutado ya la mitad de su presupuesto y al que apenas le restan 4 meses. Se van a añadir 100 millones de euros buscando la complicidad de los agentes sociales que reclaman medidas concretas para ahora que permitan conservar el empleo sin olvidar cómo será el mañana. Parte de 2 principios fundamentales para cualquier empresa. Carlos Cuerpo. La seguridad y la certidumbre, y por lo tanto este no puede ser un factor que falte en la definición del plan, y parte de las medidas irán también en esa dirección, garantizar la seguridad en materia urbana, pero también fronteriza. Cuerpo perfilaba ese futuro en el que no puede volver a darse, decía, una situación como esta, la de entrada masiva de personas por la frontera. Hoy el vicepresidente primero del gobierno se verá las caras con empresarios y sindicatos después de recorrer este lunes por la tarde las calles y las zonas en las que se encuentran los migrantes. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De Ceuta vamos a hablar largo y tendido, sí, en el tiempo del abierto. A las 8:30 conversaremos con una representante de UNICEF que está trabajando sobre el terreno desde hace días para identificar a los menores que se han quedado en la ciudad, y queremos preguntarle cómo están avanzando esos trabajos. Y luego a las 9 queremos hablar con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, que va a mantener esa reunión esta mañana con el vicepresidente Carlos Cuerpo para que nos traslade de primera mano qué es lo que le van a plantear al ministro de Economía. Bueno, por cierto, que no se me pase que ayer les decíamos que se prometía un día complicado, con tormentas, con granizo. Bueno, no usaré el plural. No, yo decir de lo que iba a pasar dije poco, que no es lo mío. Esto lo pronosticó Jordi Carbó y acertó. Hubo tormentas, hubo granizo con intensidad en algunas zonas. Hoy, por suerte, todo se calma. Jordi, buenos días. Mucho más tranquilo, buenos días. Por cierto, lo pronosticaron muy bien los modelos que utilizamos. AEMET anunció muy bien granizo de más de 5 centímetros. Contentos pero no satisfechos. Todavía nos falta precisar con bastante más antelación dónde se van a formar las tormentas más violentas, pero esto acabará llegando. De momento, hoy de tormentas violentas pocas, chubascos durante la tarde, sobre todo en Galicia, León, Palencia, Asturias y Cantabria, pero en el Mediterráneo ya nos podemos olvidar de tormentas severas, más sol durante la tarde que durante la mañana, poco calor en el conjunto del país, menos en el sur y el Mediterráneo, donde todavía tendremos máximas de más de 35 grados. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En esto de ponerle nombre a las operaciones, Estados Unidos nos lleva ventaja. Esto es así. Operación Paria Económico. Así ha llamado la Casa Blanca a su nueva política de asfixia económica sobre Irán. El enemigo se le resiste a Trump, desde que empezó la guerra hace 6 meses. Estados Unidos anunció ayer ese paquete de medidas que básicamente busca dejar a Irán sin aliados, sin socios comerciales, sin vías de ingreso. Victoria García. El Tesoro estadounidense ha iniciado una campaña sin precedentes, dice, de sanciones contra Irán y sus cómplices. Bessent, que es el jefe del departamento, no ha dado datos concretos, se ha limitado a apuntar a 60 empresas mercantes, tecnológicas, bancarias, del mercado de metales y energéticas que sufrirán sanciones si no cortan toda su cooperación económica con el régimen de los ayatolás. Le han puesto hasta nombre rimbombante al operativo día D, como el del desembarco, pero en realidad se llama Operación de Marginado Económico.
una campaña sin precedentes contra Irán y sus cómplices que tiene como objetivo cortar todo sustento económico que mantiene hasta que se quede solo. Al ser preguntado sobre posibles sanciones a bancos chinos conocidos por procesar ventas de petróleo iraní, Bessent afirmó: nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. Sin mencionar directamente a China, añadió que la mejor manera de relacionarse con los países es mediante la diplomacia discreta. Hoy por hoy noticias. Como cartel electoral para la oposición no tiene precio. Ese chao pescado de Díaz Ayuso es ya un hit de la legislatura, como lo era Alberto Quirón de Miguel Ángel Rodríguez. Son parejas de palabras que explican mucho más que páginas enteras. En realidad, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ese chao pescado, se lo estaba diciendo a Núñez Feijóo, con quien quiso, evitar el choque. Pero claro, como la Comunidad de Madrid sigue sin explicar quién decidió la compra del ático, cuándo, ¿por qué decidió gastarse tanto dinero? ¿Por qué ese ático y no otro? ¿Por qué en Chamberí y no en otro barrio? ¿Por qué enfrente de la casa de la madre de Ayuso? ¿Por qué un ático si lo que necesitaban era un local? Bueno, como todo eso sigue siendo una incógnita, el pescado de momento sigue siendo un pez y sigue nadando. Radio Madrid, Virginia Sarmiento. Ayuso quiso zanjar la polémica reabierta por el líder de su partido, asegurando que el asunto está más que explicado y volviendo a argumentar algo que no es verdad, que se compró para albergar oficinas, porque el edificio es de uso residencial. Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Que no se puede estirar más este chicle, está en venta, chao pescado. Y respondía desde el PSOE Óscar López. Más que chao pescado es que te han pescado, Isabel, y vas a tener que dar explicaciones ante los tribunales, ante la Asamblea y ante los ciudadanos, porque te has gastado el dinero de todos los madrileños para un ático de superlujo para ti. En la misma línea se ha pronunciado en las redes sociales la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. El problema de decir chao pescado es que luego llega el juez y el pescado sigue ahí, ha dicho. Ser podcast. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.